Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien, por favor? Quisiera confirmar eso. ¿Quién me puede responder? Sí, doctor. Sí, se le escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Richard. Bueno, en primer lugar, como todos los ponentes Buenas tardes, anteriores, doctor. buenas tardes con todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Red Nacional de Arbitraje, a la Universidad de Ciencias y Humanidades, y en especial a mi amigo Johan Camargo, por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos referidos al arbitraje y algo tan importante como es la ejecución de los laudos arbitrales, que es el tema que tocaremos durante esta semana. El curso de hoy día se enmarca dentro de lo que viene a ser pues, el programa de especialización para la presentación. ¿Dejó de compartir? Sí, doctor, dejó de compartir. Sí, eso me acabo de dar cuenta. A ver. ¿Ahora? Ya, sí, se observa muy bien. Ya, conforme. Como le decía, en el marco de este programa especializado de preparación para el acceso al Registro Nacional de Árbitros del RNA 12, ese aspecto de la ejecución de laudos arbitrales, que seguramente muchos de los presentes conocen, tienen experiencia y que saben que es un tema simple, pero a la vez un tema contradictorio. ¿Y por qué decimos que es contradictorio? Porque, miren ustedes, las partes son las que previamente a la existencia del conflicto entre ellas, o incluso durante el conflicto, acuerdan apartarse de lo que es la jurisdicción ordinaria, o la jurisdicción del Poder Judicial, y someter la solución de sus pretensiones a esta vía particular, que es el arbitraje. Sin embargo, después de todo el proceso o las actuaciones arbitrales, por lo general terminamos acudiendo al Poder Judicial. Es decir, partes, abogados, acuerdan no ir al Poder Judicial, someterse, aceptar la decisión de un tribunal particular, en este caso los árbitros, pero una vez dado el resultado final, la parte vencida, que no acata lo que viene a ser la decisión final, incumple, y ante eso la normativa establece dos mecanismos, los mecanismos que vamos a revisar el día de hoy y durante toda esta semana, que son fundamentalmente la ejecución en la vía arbitral y la ejecución en la vía judicial. Entonces, terminamos en lo que queremos evitar. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo poco a poco en el transcurso de estas clases. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué las partes pueden tomar la decisión de no someterse al Poder Judicial y someter sus controversias a un particular, en este caso un abogado, un árbitro? No necesariamente un abogado. Sabemos todos por las clases anteriores que árbitro podría ser cualquier profesional o cualquier persona que cuente con las calidades idóneas, según las partes, para resolver su controversia. Si estamos en contrataciones públicas, sí tendría que ser necesariamente un abogado, si es árbitro único o presidente del tribunal. Todos esos temas los hemos visto en las clases anteriores. Pero bueno, ¿por qué las partes haríamos eso? Creo que todos es conocido de que lamentablemente el Poder Judicial tiene muy mala fama no por necesariamente las personas que están ahí, sino básicamente considero que por las condiciones en las cuales ejerce su función. Por ejemplo, yo me acuerdo que por los años 80, hace mucho tiempo, quien les habla escribió un artículo en el Diario El Peruano y era sobre la reforma del Poder Judicial. Me acuerdo perfectamente porque lo tengo ahí cortadito y guardadito. Y esta reforma del Poder Judicial tocaba algunos aspectos, pues, como que eran, que necesitaban, por ejemplo, computadoras. Era la época de que no se contaba con computadoras. Necesitaban mejor paga, o sea, un tema de poder atraer a mejores profesionales, sin descartar que los profesionales que ejercen la función judicial son buenos. Hay buenos, hay regulares y también hay los malos, ¿correcto? Pero creo que, como en otros países donde el sistema policial, judicial funciona, el tema remunerativo es importante. Y es importante para evitar que los profesionales vean en la carrera judicial una alternativa interesante. No voy a entrar al detalle de ese artículo, porque después de más de 30 años lo volvería a escribir y volvería a decir exactamente las mismas palabras.
no hemos logrado nada. Quien les habla fue litigante por más de 16 años, y eso me permitió luego dar un salto a lo que es el arbitraje, que reconozco todas sus ventajas y también todos sus inconvenientes, ¿no? Porque nada es perfecto. Finalmente, algo que siempre menciono en clases, cuando tengo la oportunidad de dictar, o me invitan a apoyar a un profesor, es de que el vehículo no es malo porque atropella y mata a una gente. El martillo no es malo porque a alguien se le ocurre agarrar un martillo y darle a otra persona. El arbitraje tampoco es malo porque hayan habido casos públicos, conocidos, en los cuales partes y árbitros también hayan hecho un mal uso de eso, de la institución. Lo que es malo es el uso que se puede hacer. Lo que es malo es la falta de ética, la falta de valores, la falta de, incluso de compromiso, de poder aceptar las decisiones que emiten el tribunal, ¿no? El hecho de ganar por ganar, el hecho de repente, inclusive ganar incurriendo en acciones que lamentablemente no deberían darse en una función tan importante como es la de administrar justicia, pero que lamentablemente vemos en el día a día. Pero bueno, cerrando el paréntesis y disculpen que me haya ido por esa rama, pero es que me parece increíble que después de 30 años sigamos viendo los mismos problemas en el Poder Judicial y que en algunos casos también en el arbitraje, ¿no? Por eso nosotros, y la gran mayoría que somos abogados, que somos árbitros en nuestra actividad privada, que deseamos ser parte de este Registro Nacional de Árbitros del OCE, es creo que tarea nuestra poder hacer que el arbitraje no tenga estos problemas, ¿correcto? Hemos visto pues al primer ministro con declaraciones nefastas sobre echándole la culpa al arbitraje por la ineficiencia de los contratos o la inejecutabilidad de los mismos, y no es el arbitraje, estamos satanizando el arbitraje y creo que eso no es así. Pero si está pasando eso es porque se ha hecho mal uso, y bueno, simplemente como comentario, creo que es trabajo nuestro en el día a día ejercer la función que corresponde. Todos lo conocemos, una función de resolver con independencia, con autonomía, con imparcialidad, una controversia que se pone en nuestras manos. Bueno, pero cerrado esto y no para aburrirlo, creo que el tema es, también dije que además de contradictorio, era sencillo, era simple. ¿Y por qué digo que es simple? Porque realmente si nosotros revisamos la normatividad de lo que hay regulado en la ley de arbitraje, podemos apreciar de que hay 2 artículos y por ahí 4, si buscamos en las disposiciones complementarias y finales, que hablan sobre la ejecución. ¿Qué te dice? Te dice, bueno, la ejecución en la vía arbitral y la ejecución en la vía judicial. Y se acabó el curso, se acabó la clase de hoy día. Bueno, me gustaría, dado a que el curso es sin perder el horizonte de que estamos siguiendo un curso de preparación para el examen, para acceder al RNA, si es que a todos nos va muy bien, hacer algunas reflexiones adicionales. Unas reflexiones adicionales que nos permita a nosotros no solamente conocer lo que dice la norma, sino conocer de repente la problemática en la aplicación de la norma y las posibles soluciones o alternativas que se plantean en las propuestas legislativas para poder superar esto, si es que las hay, y si las hay, si son convenientes, y las que son convenientes, si son viables. ¿Correcto? Bueno, luego de esta larga introducción, quisiera un poco en la sesión de hoy día poder trabajar algunos puntos que me parecen importantes y que son básicamente conceptos generales, cuáles son los efectos de un laudo arbitral, cómo es la regulación actual y cómo es la ejecución en la vía arbitral. Si estoy corriendo un poco, me disculpan, pero me gustaría que el día de hoy podamos tocar estos 4 puntos para ya en la sesión del miércoles tocar los que continúan y el día viernes tratar otros temas como problemáticas, dificultades, casuística y alternativas de solución. Comenzando la clase de hoy, vamos a hacer un pequeño a refrescar algunos conceptos que ya se han dado en las clases. Por ejemplo, ¿qué es el arbitraje, no? El arbitraje todos sabemos que es un método heterocompositivo de solución de controversias. Es un mecanismo alternativo de solución de controversias que es totalmente distinto a la mediación, a la conciliación y a la negociación. ¿Y por qué es distinto? Porque en estos 3, la mediación, la conciliación y la negociación, son las partes
las que llegan directamente a la solución. El negociador, el mediador o el conciliador es un tercero que facilita la comunicación entre las partes y buscan que éstas lleguen a la solución. Sí es importante, es valioso ese mecanismo, porque cuando son dos partes las que plasman el acuerdo, es más fácil que las dos partes la acaten, ¿no es cierto? En cambio, en el arbitraje no son las dos partes las que solucionan el problema. Son las partes quienes dicen, este tercero, sea árbitro único o sea tribunal arbitral, es el que va a decidir. Es decir, hay un tercero que me impone a mí la solución. Yo no participo. Yo planteo mis fundamentos, planteo mis pruebas, sustento mi estrategia legal, pero finalmente es el tercero, como alguna vez escuché al maestro Castillo Freire decir, es quien mejor cuenta el cuento el que gana. Y no cuento en el sentido de ser algo inventado, sino es quien mejor cuenta la historia, para no utilizar la palabra cuento. ¿Correcto? Entonces, y es finalmente el árbitro quien le da la razón a uno, a otro, o de repente en una posición ecléctica, una posición intermedia, a ambos, ¿no? Buscando una posición de equilibrio, dependiendo si estamos en un arbitraje de derecho o un arbitraje de conciencia. Pero bueno, eso es el arbitraje. Es un medio alternativo de solución de controversias en el cual un tercero resuelve la controversia entre las partes, y en la cual las partes se han sometido. ¿Y por qué se han sometido a este mecanismo? Porque la Constitución lo permite. La Constitución le otorga el grado de jurisdicción al arbitraje. Está en el artículo 139, que dice que son principios y derechos de la función jurisdiccional la unidad y exclusividad de la función. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, reconociendo la que ejerce el Estado, con excepción de la militar y la arbitral. Entonces, mucho hemos hablado, incluso recuerdo haber escuchado en las primeras clases, que el arbitraje tiene una naturaleza mixta. Y es cierto, también soy de la opinión que tiene esa naturaleza mixta. ¿Y mixta por qué? Porque en primer lugar nace el acuerdo de las partes. Sin acuerdo de las partes, no hay arbitraje. Hay algunos casos que ya hemos hablado del arbitraje obligatorio, el arbitraje estatutario, el arbitraje testamentario, el arbitraje de contrataciones, pero bueno, haré una reflexión luego, pero siempre, por regla general, salvo estos casos, siempre existe como condición el acuerdo entre las partes. ¿Correcto? Pero no es suficiente el acuerdo de las partes. Si es que no existiera este artículo en la Constitución, no podría decirse, pues, ya, yo me pongo de acuerdo con Johan, y decimos que si tenemos un problema, lo resolvemos vía, utilicemos otra palabra, vía contienda. La contienda no está regulada, no tiene ningún reconocimiento jurisdiccional, nada, entonces no es posible. Y tenemos un acuerdo. Entonces el arbitraje es posible porque tiene esta doble función. La contractual, es decir, el acuerdo entre las partes, y la legislativa, la jurisdiccional, la legal, que está reconocida en la Constitución. ¿Correcto? Simplemente he hecho referencia al arbitraje obligatorio, ¿no? Que decimos que hay algunas excepciones. Miren, esta es una opinión personal. Creo que el arbitraje en contrataciones públicas no es obligatorio, porque finalmente es un requisito previo a alguien que quiere contratar con el Estado. Finalmente, si yo no estoy de acuerdo en que mi controversia con el Estado se resuelva en esta vía, no participo, no soy postor, me dedico a otra cosa. Entonces, realmente esa obligatoriedad es relativa. Podrán pensar, y con todo respeto y válidamente, quienes dicen que sí es obligatorio, porque finalmente es una condición impuesta, que no es negociable, etcétera, pero a mí nadie me obliga a contratar con el Estado, por último. Entonces, por ese lado, creo que la obligatoriedad se relativiza, ¿no? En el tema de, por ejemplo, el arbitraje estatutario, ahí sí hay una discusión que alguna vez escuchando al profesor José Tam, me pareció muy importante su reflexión, ¿no? Él decía, bueno, hay que diferenciar. ¿Y hay que diferenciar en qué sentido? Entre los socios que son los fundadores, entre los socios que se incorporan con posterioridad al acuerdo, entre los directores y gerentes que sí tienen una suerte de función de dirección, de control sobre la empresa, y sobre los funcionarios o apoderados que realmente no tienen ninguna función. ¿Y por qué lo digo? Porque la ley de arbitraje señala pues, que el arbitraje
estatutario se aplica a todos, lo que se ha mencionado, respecto a los conflictos al interior de la empresa. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué decía esto el Pepe Tam? Básicamente porque decía, bueno, si yo soy un socio fundador, junto con dos personas más, evidentemente tengo un acuerdo establecido de que cualquier controversia se aplica pues este arbitraje societario, estatutario. No hay discusión. Pero ¿qué pasa con quien se incorpora después? Es decir, ya hay un estatuto, ya hay una cláusula, un convenio arbitral, y yo, que no he participado en su nacimiento, decido ser parte de la sociedad. Por ejemplo, en ese caso, al igual que en el tema de las contrataciones, a mí nadie me obliga a ser socio de esa empresa. Entonces, el momento que yo acepto incorporarme como accionista de esa empresa, como socio de esa empresa, estoy aceptando también la cláusula arbitral. Entonces, también tampoco sería muy obligatorio. Y finalmente, los directores y gerentes generales y personas que son contratadas son personas que ejercen una labor de tanta importancia dentro de la empresa, como es dirigirla, que no entiendo yo, o en todo caso, cómo podría alguien decidir ser parte de estos órganos societarios sin antes haber revisado el estatuto. Entonces, también entiendo que ahí nadie obliga a la persona a ser director, nadie obliga a la persona a ser gerente general, y por ende hay un consentimiento expreso, posterior al convenio, que da cuenta de su aceptación del mismo. Pero eso no ocurre con los apoderados, eso no ocurre con los gerentes, que no es pues digamos un gerente comercial, un gerente financiero, alguien que tenga la representación, a los cuales también se le aplica el convenio arbitral estatutario. Entonces, en ese caso, por ejemplo, quienes hablan, y seguramente muchos de ustedes también han sido apoderados de alguna empresa, de una persona jurídica en general, y estoy seguro que en ningún momento hemos revisado los estatutos. Sin embargo, como está redactada el artículo en que le estoy comentando, se nos aplicaría el convenio arbitral. Perdón. Bueno, y el testamentario, bueno, ya es un tema que al igual que el estatutario tiene su propia reflexión, no es el tema de hoy día. Quería comentarles eso porque hice referencia al arbitraje, al consentimiento, básicamente como punto de partida, que es el consentimiento, la piedra angular. Tengan siempre en cuenta, como ya sea como abogados, o básicamente como abogados, que el convenio arbitral, que no basta con copiar una buena cláusula arbitral, por más buena que nos parezca. O sea, los convenios arbitrales tienen que ajustarse fundamentalmente a lo que es las partes, el objeto del contrato, el monto del contrato y la complejidad del mismo. ¿Y por qué se los digo? Porque he tenido la oportunidad de ver muchísimos convenios arbitrales, por ejemplo, estipulaban un arbitraje institucional con tribunal arbitral. Hablemos, por poner un solo ejemplo, un proceso arbitral administrado por la Cámara de Comercio de Lima, ¿correcto? La cuantía 25.000 soles. Es una cuantía, digamos, insignificante, ¿no? Sin embargo, si uno acude a la Cámara de Comercio de Lima y pone la calculadora de honorarios, se da cuenta que este proceso le cuesta, entre gastos administrativos y honorarios del tribunal arbitral, más de la petición que se está demandando. ¿Por qué? Porque simplemente se optó por copiar un convenio arbitral, que era perfecto, que era bonito, 3 árbitros, administrado por la Cámara, etcétera, y se dejó de lado lo que eran las partes, de repente 2 personas naturales, la naturaleza del contrato, de repente un contrato de arrendamiento, y etcétera. Entonces, en ese momento que una parte tiene que decidir iniciar su arbitraje, se va a encontrar con esa dificultad. Entonces, creo que es muy importante que evaluemos siempre, como abogados, cuando nos toque ser parte litigante o asesorando a clientes en este tema, que el arbitraje, el punto más importante es el convenio. Y el convenio es el que marcará después la naturaleza y la secuencia del arbitraje. Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo al tema. Discúlpeme pero creo que son importantes estas reflexiones que me permiten a mí situar algunas cosas que son importantes aclarar, ¿correcto? Digamos, ¿cuál es la estructura
común de un proceso arbitral. Por ejemplo, todos sabemos que empieza con una solicitud de arbitraje, esa solicitud es respondida, si hay oposición, si hay un cuestionamiento, ya esto se elevará al Consejo Superior o al Consejo Directivo o como se llame, de la institución arbitral o de la Cámara, si fuera un arbitraje ad hoc. Luego se constituye el tribunal arbitral, sea árbitro único, sea tribunal, dependerá de esos los plazos, se instala el tribunal, y acá sí hay algo que y ya estamos por la base 5, hemos notado un cambio importante, ¿no? Que es, por ejemplo, antes existía la costumbre, y este no ha sido un cambio a raíz de la pandemia, es un cambio que ya venía de mucho antes. Antes existía la costumbre de la instalación del tribunal arbitral. Es decir, se citaba a las partes, se citaba a los abogados a que presencialmente acudan a un lugar, sea la sede de la institución, o sea, a la oficina donde se tramitaba el arbitraje ad hoc, a hacer la instalación. En este acto nos presentaban pues las reglas del arbitraje ya hechas. Ojo, en ese momento recién nos enterábamos de lo que nos iban a alcanzar, y normalmente lo que se pedía variar eran los plazos para presentar la demanda, por ahí los honorarios, pero no más, ¿correcto? Porque son reglas normalmente casi estándar, ¿no? Cuánto plazo tiene para presentar, para pruebas, las audiencias, etc. Bueno, esta costumbre fue mutando poco a poco. Luego, los proyectos de reglas eran remitidos a los abogados para que el día de la audiencia de instalación igual ya vayan con una revisión previa y con una propuesta. Pero finalmente eso ya se dejó de lado, y ahora lo que hacen el 90% o más de los arbitrajes es emitir una decisión, resolución, orden procesal, como quieramos llamarlo. Digamos resolución para utilizar el término más general. Una resolución, número 1, en la cual se fijan las reglas, se pone conocimiento de las partes sugieren observaciones o mejoras o cambios, si lo estiman pertinente, y a partir de ese momento queda ya fijadas las reglas. Inclusive ahora hay un cambio que se aplica, o mejor dicho, una novedad, que se aplica en algunos casos, la Cámara de Comercio, por ejemplo, no la Católica, el calendario de actuaciones procesales, que es que con las reglas del arbitraje va al final todo un cronograma sobre las fechas en las cuales se van a realizar las actuaciones. Fechas que pueden ser modificadas por diversas circunstancias, sí, pero que son de todas maneras ya un anticipo, si es que no hubiera ningún cambio, de en qué momento tengo yo para presentar mi demanda, para contestarla, para resolver recomendaciones, para audiencia de ilustración, audiencia de pruebas, etc. ¿Correcto? Alegatos, plazo para lograr, todo está en ese calendario. No todos lo utilizan, yo creo que es una medida importante, sana, porque evita que las partes luego puedan justificar algún cruce de diligencias, o los mismos árbitros, ¿no? Que podamos nosotros luego estar discutiendo si es que esta fecha es por juicio o no. Ya está desde el día 1 fijándose cuáles son las criterios de actuaciones en el proceso. Pero bueno, luego eso viene la demanda, la contestación, con reconvención o excepciones, en caso que lo haya, la absolución, las audiencias iniciales, el laudo parcial, si es que hubiera, pues, si es que el tribunal decidiera emitir laudos parciales. Por ejemplo, cuando hay excepciones, acá sí quiero hacer una pequeña acotación. En contrataciones con el Estado, sí es obligatorio, considero, que el tribunal o el árbitro único tenga que resolver las excepciones mediante un laudo parcial. Me permito comentar esto porque escuché en alguna exposición, no exactamente en este curso, que se mencionaba que los laudos parciales como que eran algo muy raro, ¿no? Y acuérdense ustedes que los arbitrajes de contrataciones con el Estado son los que más hay. Y es lo que más hay porque precisamente la ley lo exige, que sea esta la vía de solución. ¿Y por qué lo exige? Bueno, porque cuando el Perú comenzó a suscribir todos estos tratados, uno de los requisitos era que el Estado no podía ser juez y parte. O sea, para poder suscribir todos estos tratados comerciales, porque realmente el arbitraje es lo que responde, se exigía que el Estado no pueda ser parte contratante, y juez, parte resolutiva del conflicto. Entonces, pues fue por eso que el arbitraje fue adquiriendo cada vez más fuerza en el Perú. Entonces, en la ley de contrataciones con el Estado, el artículo 229 del actual reglamento establece, y me voy a permitir leerlo por favor, que dice: las excepciones o objeciones al arbitraje cuya estimación impida
entrar en el fondo de la controversia es resuelta al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos del proceso. Entonces, te están diciendo que tú tienes que emitir un laudo parcial para poder resolver estas excepciones y te señala cuándo. Antes, finalizar la etapa postulatoria y antes de fijar los puntos controvertidos. Entonces, no es tan raro en el arbitraje con contrataciones la emisión de laudos parciales. Al revés, si no lo haces, estarías incumpliendo una disposición del reglamento. Bueno, luego vienen las alegaciones finales, las audiencias de informes orales, que es distinta a la audiencia de ilustración de hechos. Muchas veces las partes confunden y entramos, porque a veces somos llevados por la tendencia de la audiencia misma a exponer, por ejemplo, cuestiones de derecho en la audiencia de ilustración. Y tengamos en cuenta y no perdamos la oportunidad que la audiencia de ilustración es simplemente para contar nuestra versión de la historia, nuestra percepción del caso, no bajo temas legales. Más bien la audiencia de informes orales es la que toca para ya sobre esos hechos sustentarlos y fundamentarlos desde el punto de vista normativo. Bueno, el laudo, los pedidos contra el laudo, ya conocemos que están regulados: integración, interpretación, rectificación, exclusión, y la resolución que resuelve estos pedidos. ¿Qué pasa después? Debería pasar que el laudo debería cumplirse, ¿no? Sin embargo, yo les puedo decir que eso no sucede. Y eso no sucede pese a que el laudo tiene esta característica que pueden ver ustedes en pantalla. Todo laudo, sabemos, es definitivo. No hay decisión posterior que lo modifique. Es inapelable, es instancia única. O sea, no hay una segunda instancia a la cual nosotros podamos recurrir. Pero, doctor, el recurso de anulación ya lo han expuesto los otros profesores, los otros árbitros que han tenido la amabilidad de dictar este curso, que el recurso de anulación no entra a temas de fondo. El recurso de anulación está muy limitado a las causales previstas en la ley de arbitraje, pero está destinado a revisar la forma. Es decir, si es que se ha vulnerado el debido proceso, si es que una parte no ha podido hacer valer sus derechos, si el laudo está mal motivado, si no se constituyó el tribunal, si se resolvió más allá de lo que se ha propuesto como pretensiones, y etcétera, o si se laudó fuera de plazo, todas las causales que ya hemos nosotros escuchado en clases. Entonces, lo que se hace vía recurso de anulación no es cuestionar el fondo, está prohibido. Lo que se hace es revisar si el proceso fue seguido debidamente. Nada más, por eso decimos que es inapelable. Y por lo tanto, la tercera característica es totalmente lógica, pues, ¿no? Es de obligatorio cumplimiento por las partes. Más aún, si fueron las partes mismas las que voluntariamente acordaron someterse a esta vía. Entonces, qué fácil, ¿no? No tenemos, vamos a celebrar un contrato, te voy a comprar mercadería, vamos a construir una represa, no sé, te voy a vender medicinas, te voy a construir una planta de oxígeno, todo lo que ustedes puedan imaginarse, ¿correcto? Voy a construir un hospital, lo que quieran. Y en ese momento digo, bueno, ¿sabes qué? Saquémoslo del aspecto público para no decir que la ley lo exige, y vayamos al aspecto privado. Te voy a comprar una casa. Y decidimos someter esto a arbitraje. Perfecto, no hay ni parte ganadora ni vencedora. No sabemos quién va a cumplir, no sabemos si la casa tiene vicios ocultos, o si tiene un tercero que va a salir como propietario, o si finalmente el comprador no paga el precio, o etcétera. ¿Correcto? Sin embargo, una vez que llegamos al arbitraje, se emite el laudo, la parte que resulta, digamos, llamémosle perdedora, o obligada a cumplir con algo en el laudo, no lo hace. Entonces, incumple esta obligatoriedad de acatar lo ordenado por el tribunal. Y finalmente, el laudo tiene efectos de cosa jugada, ¿no? Tiene una cosa jugada formal y una cosa jugada material. Ahora, vayamos a qué dice el artículo 67 y a responder a la pregunta si es que el tribunal puede ejecutar sus decisiones. El artículo 67 de la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, señala, y me voy a permitir leerlo, ustedes lo tienen ahí en pantalla resaltado en rojo, los aspectos más importantes, que a solicitud de parte, el Tribunal Arbitral está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones, siempre que medie acuerdo entre las partes o se encuentre previsto en el reglamento aplicable, ¿correcto?
se exceptúa, dice, de lo dispuesto en el numeral anterior, o sea, de que el tribunal arbitral ejecute su laudo, el caso en el cual a sola discreción el tribunal arbitral considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública, y en este caso cesará sus funciones sin recurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada a costa de esta copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente a efectos de su ejecución. Entonces, ¿qué podemos desprender del artículo que hemos leído? En primer lugar, que toda ejecución por un tribunal arbitral se hace a solicitud de parte. ¿Conforme? Lo segundo, que tiene que presentarse sí o sí, es que haya un acuerdo previo entre las partes o se encuentre previsto en el reglamento arbitral aplicable, lo cual nos lleva a interpretar de que esto es aplicable tanto para el arbitraje ad hoc como para el arbitraje institucional. ¿Conforme? Porque el acuerdo previo entre las partes podría darse, por ejemplo, en las reglas del arbitraje, en las reglas que se emiten en esta orden procesal 1, resolución 1, decisión 1, como ya vemos. Entonces, en un arbitraje ad hoc podemos decir las partes al momento que inicia, ya que facultábamos al tribunal para que ejecute sus decisiones. Ahí estaría el acuerdo previo, o si está regulado en el reglamento, ¿no? Y con un aspecto importante, por ejemplo, es que no sea necesaria la intervención de la fuerza pública. Y esto está sometido a la decisión de los árbitros. Entonces, ¿en qué casos podría el tribunal ejecutar sus decisiones? Acá me he permitido citar algunos ejemplos que son los más comunes sobre cuándo un árbitro o un tribunal puede ejecutar un laudo. Por ejemplo, una intimación de cumplimiento de la parte vencida, es decir, emitido el laudo, la parte que resulta favorecida con la decisión del tribunal, requiere al tribunal que notifique a la otra parte para que cumpla, que haga un requerimiento de cumplimiento. Eso lo puede hacer perfectamente cualquier árbitro, cualquier tribunal arbitral. Perfecto. También podría cursar oficios a la SUNAR, por ejemplo, ¿no? Para ordenar la cancelación de un asiento, la inscripción de un acto o cualquier otro acto que sea inscribible ante dicha entidad. Podría oficiar a entidades bancarias por el tema de cuentas, etcétera. Y todo aquello que no tenga que intervenir a la fuerza pública. ¿Qué pasa en los casos de desalojo? En aquellos casos en los que pueda haber resistencia, o cualquier acto de ejecución que pueda haber resistencia. Definitivamente la ley lo señala. El tribunal, el árbitro se aparta y entrega las copias necesarias a la parte interesada para que acuda al Poder Judicial. Como experiencia les podría compartir, por ejemplo, el hecho de que alguna vez tuvimos un caso, y le digo tuvimos porque lo tuvimos con el equipo donde ejerzo profesionalmente, donde el árbitro laudó ordenando la restitución de la posesión de un bien inmueble. Y obviamente la disposición se implica pues el desalojo, ¿no? Implica tener que ir, de repente llevar a un cerrajero, si es que hay oposición o si no abre la puerta. Y teníamos la gran duda de si esto lo podíamos hacer o no. Evidentemente, el árbitro que estaba a cargo del caso dijo, bueno, yo sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer porque en principio yo no tengo la certeza de si que el inmueble esté ocupado o que haya alguien que se vaya a oponer resistencia. Así que hagamos lo siguiente, verifiquemos, hagamos que la parte que solicite la ejecución nos presente pruebas de que el inmueble está desocupado o que en todo caso no va a haber resistencia y sobre eso tomamos una decisión. Y efectivamente, así se hizo. La parte presentó constataciones policiales, certificados notariales, todo lo que uno puede hacer, mientras más lo haga, mejor. Registro fotográfico, etcétera, y demostró que el inmueble estaba desocupado. Entonces, si el inmueble está desocupado, ¿qué resistencia va a haber? Entonces, ahí se decidió con el equipo proceder con la ejecución. Y se le advirtió a la parte demandante que diera las facilidades, se fue con la secretaría, fue el árbitro, y en ese momento resulta que la parte tenía la llave. Así que se construyó sin policía, sin nada, se ingresó al inmueble, se abrió el inmueble, se accedió pacíficamente, el inmueble estaba totalmente desocupado, y hago esta observación porque evidentemente es diferente que uno entre a un sitio y esté totalmente con cosas, ¿no? Obviamente en ese momento hay una responsabilidad sobre aquellas cosas que pueden estar adentro. Puede haber un cajón donde después me digan que debía $100,000 y hay problemas. Entonces, en ese caso era mucho más fácil. El inmueble estaba totalmente desocupado
Y en ese momento se agarró, se levantó el acta, se le entregó la posición, se hizo responsable el demandante o la parte que había sido favorecida con el laudo y se acabó. Y se ejecutó el laudo. Y se ejecutó el laudo de la vía arbitral en una situación que aparentemente era inejecutable. ¿Por qué? Porque era un desalojo, ¿no? Pero sin embargo, esto lo comparto como experiencia, porque van a haber casos y casos. Entonces, y en este caso, que me permitió contarles, era viable que el árbitro ejecutara su decisión. Y el árbitro consideró oportuno hacerlo, avanzar, hasta que si se presentaba un problema, se cerraba ahí la acción. Pero sin embargo, no se presentó, se avanzó, y creo que se cumplió la finalidad. Creo que se cumplió la finalidad de que evitamos que la parte se viera obligada a iniciar un proceso judicial que le podía tardar el desarrollo de ejecución meses, varios meses. Bueno, fuera que la ejecución judicial se demorara 1 mes, 2 meses, 3 meses en terminarse. No, eso no ocurre. Quienes son árbitros y quienes son abogados podrán coincidir conmigo que eso no ocurre. En este caso, lo que se dio es, por decisión del árbitro, ha sido una ejecución del árbitro y que logró el objetivo de cumplir su decisión, que es lo más importante en este caso, ¿no? Bueno, ahora, habíamos visto, voy a retroceder un poco, por favor, que uno de los requisitos que establecía el artículo 67 de la ley de arbitraje era que esté de acuerdo entre las partes o que esté previsto en el reglamento del arbitral aplicable. Y por eso me he permitido hacer una pequeña referencia de lo que son los principales reglamentos de las instituciones arbitrales que es más comúnmente a las cuales las partes acuden. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el reglamento de la Red Nacional de Arbitraje? El reglamento de la Red Nacional de Arbitraje, en el artículo 66, regula la ejecución del laudo arbitral. Señala, igualmente, como he visto en el artículo de arbitraje, que a solicitud de parte el tribunal arbitral estará facultado para llevar a cabo la ejecución del laudo, salvo que su sola discreción considere necesario y conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, será sus funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada a coste de esta copia los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente a efecto de la ejecución. Como vemos, recoge lo que está dispuesto en la ley. Pero lo interesante es de que además el RENA, en los siguientes numerales, establece el procedimiento, cosa que, como vamos a ver más adelante, no todos los reglamentos lo tienen. Por ejemplo, ¿qué señala en el numeral 2? Dice, el tribunal arbitral requerirá el cumplimiento del laudo dentro del plazo de 10 días hábiles. Es decir, establece ya el procedimiento de la ejecución en sede arbitral. La parte ejecutada solo podrá oponerse en el mismo plazo si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66 de la ley. ¿A qué se refiere el artículo 66 de la ley de arbitraje? A la presentación de la garantía de una carta fianza bancaria como garantía al recurso de anulación. El tribunal arbitral correrá traslado de la posición a la otra parte para el plazo de 5 días hábiles y vencido dicho plazo resolverá dentro de los 5 días siguientes. Es decir, tenemos un proceso de ejecución en sede arbitral regulado en el reglamento del RENA. Dice, a continuación, la resolución que declara fundada la posición solo podrá ser materia de reconsideración y los actos de ejecución serán dirigidos discrecionalmente por el tribunal y darán lugar al lugar de gastos arbitrales adicionales conforme a lo establecido en el reglamento. Esta es la regulación que nosotros tendríamos que acoger o sí respetar en el caso de un arbitraje institucional administrado por el RENA. Permítanme, discúlpenme. Perfecto, continúo. Ahora, ¿qué dice el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima? La Cámara de Comercio de Lima, en el artículo 37, refiriéndose a los laudos, en el numeral 4, señala que todo laudo es definitivo y vinculante para las partes del arbitraje desde su notificación. Y las partes se comprometen a ejecutar inmediatamente y sin demora cualquier laudo. Miren esta característica, ¿no? La parte se compromete a ejecutar inmediatamente y sin demora cualquier laudo. Esta es una frase que nadie cumple. Dice a continuación el mismo reglamento de la Cámara. El artículo 40, en el numeral 7, dice, en los arbitrajes nacionales, por excepción, el tribunal, a su sola discreción, puede disponer o efectuar actos de ejecución que importen requerimientos de cumplimiento del laudo, siempre que hayan solicitado por la parte interesada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo. ¿Qué encontramos acá? Elementos comunes. Requieren nuevamente que lo solicite la parte interesada, reitere el tema de la discreción del tribunal arbitral para ejecutar actos de requerimiento
pero señala un elemento particular que tiene que hacerse entre los 30 días posteriores a la notificación del laudo. Veamos ahora qué dice, por ejemplo, el reglamento de la Católica. El reglamento de la Católica, en el artículo 58, señala que todo laudo arbitral emitido es definitivo, inapelable, teniendo el valor de cosa juzgada, siendo eficaz y de obligatorio cumplimiento de su notificación a las partes. Todos, hasta el momento, señalan que es obligatorio. Sin embargo, como vamos a ver el día miércoles, que tenemos que acudir a la vía judicial, esta obligatoriedad es realmente una frase que está recogida en la norma, pero que realmente no lo cumplen, pese a que considero yo que deberían hacerlo, no solamente porque está en la ley, sino porque las partes fueron quienes acordaron voluntariamente acudir a la vía arbitral. Y si acordaron voluntariamente acudir y respetar esa decisión, es respetarla sea el resultado que sea. No es respetarla cuando yo gano, si yo gano, y si yo pierdo no la respeto. Creo que ese es un principio, o por lo menos una mala praxis que se está llevando a cabo. El artículo 61 de la Católica señala, respecto a la ejecución del laudo, que la ejecución se rige por las siguientes reglas. Los árbitros están facultados para ejecutar los laudos dictados, salvo que consideren necesaria la existencia de la fuerza pública. Lo dicen de otra manera. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que estamos hablando anteriormente de lo que es la discrecionalidad. Y en el litoral B dice, en cualquier caso, si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y plazo que en él se establece, con su efecto dentro del plazo de 15 días de notificado, incluidas las ratificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones, la parte interesada puede pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial competente en la forma prevista en la ley de arbitraje. Es decir, según el reglamento de la Católica, los árbitros pueden ejecutar sus laudos siempre que consideren que no es necesaria la asistencia de la fuerza pública, y que una vez efectuado el requerimiento, si permanece el incumplimiento dentro del plazo de 15 días, tendrá que acudir a la vía judicial. Finalmente, el reglamento del Colegio del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima señala en su artículo 76 que el laudo debidamente notificado es definitivo, tiene valor de cosa juzgada, es eficaz y de obligatorio cumplimiento de su notificación entre las partes. Los mismos elementos que hemos visto en los reglamentos anteriores. Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y los pasos establecidos, o en su defecto, dentro de los 15 días de notificado con el laudo, o las rectificaciones, interpretaciones, integraciones, exclusiones del mismo, cuando corresponda, la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo arbitral. La ejecución del laudo arbitral ante el Poder Judicial. Y acá está el artículo 81 del Reglamento del Colegio de Abogados, que se refiere al procedimiento de que básicamente ya no lo voy a leer para no aburrirlos, ustedes lo pueden revisar, pero que recogen los mismos elementos, que el tribunal puede ejecutar el laudo, que la parte lo debe solicitar, y que en todo caso, si hay necesidad de fuerza pública o de coercio, como se conoce, se tendrá que recurrir al Poder Judicial. ¿Con qué elementos comunes podemos encontrar entonces en todos estos reglamentos? ¿Por qué me he permitido o he creído conveniente revisarlos con este detalle? Porque como decía la norma, o como dice la norma, se puede ejecutar en la vía arbitral un laudo siempre que medie acuerdo entre las partes o esté previsto en el reglamento. En este caso, los 4 reglamentos revisados lo prevén y establecen cuáles son las condiciones, las características, que básicamente es la voluntad de las partes como elemento común y las limitaciones. ¿Y cuáles son estas limitaciones? Básicamente el tener que acudir a la fuerza pública, en los casos en los cuales los árbitros declinan en la ejecución, cesan en la ejecución y permiten a las partes tengan que acudir a la ejecución judicial. ¿Qué elementos tenemos? ¿Por qué hay una ejecución entonces arbitral y por qué hay una ejecución judicial? Adelantándome un poco a lo que será materia de la clase del miércoles. En primer lugar, tenemos que los árbitros, tenemos pues lo que es la notio, la vocatio, el indicium, y los jueces tienen estos 3 elementos, pero además tienen la ejecutio y la coertio, características o facultades con la cual no contamos los árbitros. Y es precisamente esta coertio lo que permite hacer obligatorio por la fuerza el cumplimiento de una decisión. Básicamente, de manera muy general y rápida, la notio es la facultad para conocer la cuestión propuesta,
la capacidad procesal de las partes y los medios de prueba que se ofrecen en el proceso, ¿correcto? Y la facultad de conocer, ¿correcto? El indicium viene a ser la potestad de sentenciar, es el elemento principal de la jurisdicción, que es que el árbitro puede poner fin a través de su decisión el conflicto al cual es resuelto. Y la vocatio viene a ser básicamente la facultad que tienen los árbitros y jueces. Recuerden que esas tres primeras lo tienen tanto jueces y árbitros para ordenar la comparecencia de las partes en el proceso. En cambio, lo que no tenemos los árbitros básicamente es la ejecutio, que es la facultad de hacer cumplir sus decisiones mediante el empleo de la fuerza, básicamente dentro de las actuaciones procesales, y la coercio, que es lo que va más ligado con la que es la ejecución, que es la facultad de conseguir el cumplimiento forzadamente mediante el uso de la fuerza pública. Un aspecto, y acá voy a hacer nuevamente, permítame, voy a abrir un paréntesis para comentarles otra experiencia, de que por qué es importante esto. El otro día se nos formuló una consulta en el sentido de una medida cautelar fuera de proceso. Recuérdense ustedes que en el arbitraje es posible trabar medidas cautelares fuera de proceso antes de iniciar un arbitraje. Quien las dicta el Poder Judicial, ¿verdad? Y la pregunta era, bueno, miren ustedes, simplemente lo dejo como reflexión. Trago una medida cautelar fuera de proceso. ¿A quién acudo? Al juez. Correcto. Le pido al juez, le digo, señor juez, tengo esta pretensión, este es el peligro de la demora, esta es la virtud de mi derecho, esta es la medida cautelar que voy a trabar, tengo un convenio arbitral, la ley de arbitraje me faculta hacerlo, entonces le pido a usted, por ejemplo, un embargo en forma de retención, por poner una medida cautelar muy frecuente. El juez va a tener que ordenar la medida cautelar en forma de retención, notificará a los bancos, si es que obviamente cumplo con los requisitos, ¿no? Notificará a los bancos y los bancos comunicarán al juez si es que la parte afectada tiene fondos o no, y si tiene fondos, hará la retención. ¿Y cómo operan los bancos? Bueno, la plata retenida la consignan en el Banco de la Nación a nombre del juez, el juzgado, el juez y el número de expediente. ¿Correcto? Entonces, pero ¿qué pasa cuando tengo un arbitraje? Ejecutar la medida, yo tengo un plazo para poder iniciar mi arbitraje, 10 días. ¿Correcto? Si no inicio, presento mi solicitud de arbitraje en esos 10 días, mi medida cautelar que tanto me costó se extingue, queda sin efecto. ¿Correcto? Entonces, ya, ok, soy una parte diligente, inicio mi arbitraje dentro del plazo. Correcto. Entonces, inicio todo el proceso, todo el procedimiento de constitución del tribunal, etcétera. Y una vez, la ley de arbitraje dice que una vez constituido el tribunal arbitral, el juez pierde competencia sobre el cuaderno cautelar. ¿Correcto? Y es obligación de la parte remitir esto para que el tribunal, a partir del momento de su instalación, de su constitución, pueda dictar la medida que estime pertinente, puede renovarlo, revocarlo, ampliarlo, lo que estime. ¿Correcto? Ya. A ver, pero resulta que ya, trabé mi medida cautelar fuera de proceso, inicié mi arbitraje, los actuados de la medida cautelar pasaron al tribunal arbitral y finalmente gano el arbitraje. O mejor dicho, la parte que trabó embargo gana el arbitraje. Y en ese momento, ¿quién endosa el certificado? Ojo, que digo ya, páguese a la parte demandante la suma de 100.000 y tengo una retención bancaria por 60.000. Obviamente es menor que el monto ordenado. Y yo podría, entiendo yo una lógica, usted lo planteo de repente como ejercicio para que cada uno pueda ver qué concluye. Sería el tribunal quien tendría que ordenar en el laudo que se entregue el monto retenido a la parte vencedora. Sin embargo, haciendo las consultas con las entidades, sobre todo ante quién se consigna, ante el Banco de la Nación, ¿correcto? No hay posibilidad que se consigne ante el Banco Continental, Banco de Crédito. El Banco de la Nación es el encargado de las consignaciones judiciales. Ok. Haciendo la consulta al banco, le dijimos, bueno, ¿qué pasa en este caso? O sea, el certificado es el nombre del juez, recuerden. Tercer juzgado comercial de Lima, juez
Pedro Pérez. Sin embargo, quien va a ordenar el endoso es una persona totalmente distinta. Es el presidente del Tribunal Arbitral, por decirlo, Fernando Nacaya. Entonces, cuando el cajero Blanco de la Nación vea certificado número tal, está consignado el nombre del tercer juzgado, juez Pedro Pérez. ¿Quién endosa? Endosa a Fernando Nacaya, presidente del tribunal. No lo va a pagar. No lo va a pagar porque la firma de Fernando Nacaya no está registrada. Los jueces sí. Los funcionarios del banco tienen la posibilidad de entrar a su pantalla y ver que la firma es válida y ordenan inmediatamente, le entregan el cheque y entregan la cantidad del embargo. La firma de Fernando Nacaya no está registrada y no es registrable, porque esa consulta fue la que se le hizo al Banco de la Nación. Si es que un tribunal específicamente podría consignar, registrar su firma. Y dijeron que no, que era imposible porque evidentemente los jueces es un número finito, los árbitros es un número infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo registrar? Además, los árbitros puede ser que un abogado ejerza una función arbitral una sola vez y ellos no van a tener un registro eterno de firmas de esta persona, ¿no? O puede tener un arbitraje cada 10 años, etcétera. Pusieron todas las justificaciones técnicas y legales por las cuales no podían registrar la firma. Pero ahí yo me pregunto, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la solución? La solución es pedir el apoyo judicial que se podría hacer a este juez específicamente, para que este juez endose el certificado, ¿no? La solución es decirle a la parte que es titular del embargo, mira, no puedo ordenarte el endoso, acude al Poder Judicial, y si acude al Poder Judicial, ver en qué juzgado cae. Yo creo que todas esas son interrogantes que no hay una respuesta única. Creo que la solución que llegamos en su momento, obviamente fue ejecutar esa medida y buscar durante la ejecución, creo yo, la colaboración a través de lo que nos permite la ley de arbitraje con este juzgado específico para lograr un poco el endose en el momento que sea necesario, pero sí es un ejemplo de cómo los árbitros no tenemos la posibilidad de obligar a alguien, sea una parte o un tercero, a ejecutar nuestras decisiones. No tenemos esa coerción. Un caso similar ocurrió, creo que me parece hasta hace poco, que ha habido un pleno del OCE, en el cual se ha determinado que, por ejemplo, para aquellas medidas cautelares de inhabilitación de demanda, que antes el registrador pedía una serie de documentos, esos documentos ya a partir de ese pleno ya no son necesarios y va a estar simplemente la decisión del tribunal para que ese acto sea inscribible. Hasta antes de este pleno, ese acto, o sea, el registrador te pedía copia de las actuaciones, te pedía una serie de requisitos que realmente determinaban que ellos estaban evaluando sobre la procedencia, desconociendo en todo caso la autoridad de los árbitros, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis y un poco esos ejemplos me permiten a mí explicarles cómo es la ausencia de coerción, ¿no? O sea, yo no puedo, los árbitros no podemos usar un oficio de la comisaría para que un acto específico de verificación, de inspección, de desalojo, o de lo que sea, o de entrega, o de, no sé, pues, suministro de posesión, etcétera, puedan acompañarlo. No podemos. Y es por eso es que todos estos reglamentos que hemos revisado el día de hoy establecen que basta que sea necesario el apoyo de la fuerza pública para que los árbitros a su sola decisión declinen con la ejecución. Entonces es una ejecución un poco debilitada, diría yo, ¿no? Dentro de las propuestas que veremos el último día, hay quienes consideran que debe otorgarse este coercio a los árbitros. Sin embargo, veremos ese día, ya no es materia de la clase de hoy, pero veremos cuáles son las ventajas y las desventajas de dicha propuesta. Entonces, ¿el arbitraje es jurisdicción? No sé si alguien desea participar voluntariamente, a decirme si consideran que es jurisdicción o no. Bueno, ok, no hay problema. Sí es jurisdicción, ¿no? O sea, lo reconoce la Constitución, no hay manera de que se pueda resolver legalmente y válidamente un conflicto sin que se ejerza la jurisdicción. Entonces sí es una jurisdicción, ¿no? ¿Qué problemas trae consigo la ausencia? Perdón. Coercio o ejecutio, básicamente ya lo has mencionado, ¿no? Que todas las acciones que podamos ejecutar como árbitros estén limitadas básicamente a
a requerir, a solicitar, a pedir de una parte que está obligada por lo leído en los reglamentos a respetar lo decidido del laudo, a pedir que lo haga. Más adelante veremos que hay laudos que son declarativos, que no requieren ejecución, y laudos de condena, que sí requieren una ejecución. Entonces, en estos laudos declarativos, de repente, esta ejecución o este requerimiento por parte de los tribunales es eficaz, sí, pero en aquellos laudos que son la mayoría, que tienen una condena, y me refiero a condena al hecho de hacer algo, dar algo, este requerimiento normalmente no ocurre, no es eficaz. ¿Y qué soluciones podemos identificar para lograr la eficacia de la ejecución en la vía arbitral? Bueno, será parte de la exposición del último día, pero sí quería comentarle, por ejemplo, lo que está regulado en la segunda disposición complementaria de la ley de arbitraje. La segunda disposición complementaria de la ley de arbitraje establece normativamente la posibilidad de celebrar convenios de ejecución con instituciones públicas y privadas. ¿Qué dice esta disposición? Dice, las instituciones arbitrales podrán celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas a efectos de facilitar la ejecución de medidas cautelares o de laudos a cargo de tribunales arbitrales en el marco de este decreto legislativo. Como ustedes podrán apreciar en la pantalla, he resaltado con rojo de que no se aplica para arbitrajes ad hoc. ¿Y por qué no? Porque ya habla específicamente de las instituciones arbitrales. O sea, arbitraje ad hoc, muerto. No tienen esta facultad de poder celebrar estos convenios. Y tiene una lógica, ¿no? La lógica que alguna vez me he permitido exponer en algunos seminarios es que el arbitraje, sin desmerecer el arbitraje ad hoc, creo que el arbitraje institucional tiene sus beneficios. Y sus beneficios son varios. Por ejemplo, conocer la sede, conocer el reglamento, que son las reglas, tener una lista de árbitros, saber dónde se va a realizar las audiencias, o en todo caso, quién es el responsable, cosa que no se da en un arbitraje ad hoc, ¿no? En un arbitraje ad hoc, sea árbitro único, sea tribunal, las partes nombran a los árbitros y los árbitros se ponen de acuerdo en, por ejemplo, puede ser en mi casa, puede ser en mi oficina, puede ser en la oficina de otro árbitro. O sea, las reglas las fijamos nosotros para el caso en específico. No hay un reglamento, no hay un código de ética, no hay una suerte de tarifa escalonada que se aplica. O sea, realmente en el arbitraje institucional entiendo yo que hay una suerte de organización, una administración que respalde el arbitraje. El arbitraje ad hoc también es bueno, pero no tiene esta suerte de garantía. Entonces, ¿qué permite esta disposición complementaria? Que estas instituciones arbitrales que están constituidas, que estas instituciones arbitrales que están constituidas puedan celebrar este convenio. Por ejemplo, ¿con quién podrían celebrar convenios? Con la RENIEC, con la OMPE, para validar la firma, con registros públicos, con el Banco de la Nación, que fue el ejemplo que puse yo anteriormente. O sea, ¿por qué no sería viable que la Cámara de Comercio de Lima, que el RENA, celebre un convenio para que los árbitros que llevan procesos administrados por las instituciones no tengamos este problema de los entonces certificados, registros públicos, colegio de notarios, todo lo que usted... Sin embargo, esa es una disposición que al menos yo, hasta el día de hoy, no conozco ninguna institución que tenga un convenio de esta naturaleza. No lo conozco, no sé si alguien de ustedes lo conoce, si lo conocen, me parecería ideal que nos compartan con todos los presentes, porque personalmente yo no conozco que alguien haya hecho efectiva esta cláusula. No sé si alguno de los presentes tiene la experiencia de que sí. Si es así, por favor, le pido habilitar el micro y comentarlo. Bueno, veo que no soy el único entonces. Pero vean cómo acá hay una disposición que establece la posibilidad, y lo dice expresamente, ¿no? Convenios, instituciones públicas y privadas para facilitar la ejecución de laudos en tribunales administrados por esto en el marco del decreto legislativo. Este tema me permite abrir un nuevo paréntesis. Estamos en 7:15. Creo que estamos bien con el tiempo. Pero sí quisiera yo comentarles,
porque creo que la experiencia es lo más importante. Ya con mis años y con mis canas, creo que puedo contarles algo. Las instituciones arbitrales, constituir una institución arbitral no es difícil. Y creo que lo difícil es darle prestigio. Lo difícil o lo importante en todo caso es hacer que una institución arbitral se consolide, pero se consolide como una buena institución arbitral. He tenido la posibilidad de conocer muy buenas instituciones arbitrales, de la Cámara de Comercio de Lima, la Católica, ANCHAM. Considero el RENA, la RENA es una institución relativamente nueva, pero que veo que va por muy buenos pasos, ¿correcto? Este programa es uno de ellos, sus reglamentos, sus normas están a la altura de lo que son los centros ya con mucha más trayectoria. Veo que tienen un buen registro de árbitros, pero sin embargo también hay las otras, ¿no? Las que son más informales. Y debemos tener cuidado como árbitros cuando fijamos. Le puse empezando la clase, le puse el ejemplo del arbitraje por una cláusula arbitral con tribunal y la Cámara, que no era realmente eficaz, que lo único que hacía era hacer que la parte que tenía que cobrar una cantidad menor a los 50.000 soles tenga que invertir casi 40.000 para cobrarlos, ¿no? Entonces, eso no es eficaz. Y así también hay otras instituciones. Alguna vez un cliente nos propuso, siempre hablo en plural porque creo que el trabajo de los árbitros y los abogados que trabajamos en esta área del arbitraje, siempre somos parte de un equipo, revisar un caso. Y nos trajo el número de expediente y nos dijo, doctor, mire, este es mi caso, por favor, necesito que me haga una propuesta de honorarios. Y yo le dije, bueno, para poder hacerte la propuesta tenemos que revisar bien los antecedentes. No, yo no te puedo hacer una propuesta con lo que tú me estás, con el ayuda de memoria de 2 hojas que me estás trayendo. Necesito ver el caso. Pásame copia de tu falso expediente. No lo tenía. Entonces decidimos ir a leer el expediente a la institución arbitral. Institución arbitral que no mencionaré el nombre, obviamente, por obvias razones, pero institución arbitral que no trabajaba. Fuimos 10 veces, no, ya, 8, para no exagerar, a toda hora, y estaba cerrada. Lunes, martes, miércoles, viernes, 8, 9, 10, 11, 4, 5, cerrada. Entonces, ustedes pueden comprender que eso no es chisme, no es cuento. Pasó a quien le habla y a todo el equipo que me acompaña. O sea, cerrada. Se llamó por teléfono y para revisar el expediente querían cobrarle al cliente X cantidad de dinero para que vaya y lea su expediente. O sea, una situación totalmente inaceptable. Inaceptable. Y ese es el caso más extremo, ¿no? Porque también hay una institución muy conocida, que tampoco mencioné el nombre, que se dedica a un tipo de contrato específico de préstamos, que tiene su norma muy, muy, muy singular, ¿no? Por ejemplo, con la solicitud de arbitraje, es la demanda en la que corre traslado, no hay constitución del tribunal, no hay notificación para recusación. El tema puede sonar muy célere, pero realmente yo creo que está un poco en la línea gris de lo que la ley permite, ¿no? Entonces, esta reflexión es que siempre también tengamos cuidado de las instituciones arbitrales que nos toca desempeñarnos, ya sea como abogado o ya sea como árbitros. Porque también los árbitros tenemos que confiar en la institución que nos da el servicio de poder llevar el proceso. Cierro el paréntesis y bueno, algunas ideas para considerar como aspecto final de la clase de hoy. En primer lugar, el Estado, y mencioné hace un momento que era casi el 70%, si mal no recuerdo, que en una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas, de que era el que más tenía procesos arbitrales. Y obvio, tiene la lógica por lo que establece el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Pero sin embargo, siendo así, uno diría, bueno, pues si es el Estado, y es el Estado el que tiene la obligación, el Estado debería ser el principal sujeto que cumpla con las decisiones de los tribunales arbitrales. Y les digo que no es así. El Estado es, sobre todo, quien debería dar ejemplo, es quien no lo hace. El Estado es quien no cumple con los laudos y probablemente quien obliga a su contraparte a acudir a un proceso de ejecución del laudo.
Sin embargo, tenemos pues acá algunas normas que son importantes, que he considerado oportuno señalar, como puede ser pues, la ley 3137, que habla de los efectos de la responsabilidad administrativa funcional de quien está obligado a ejercer una función, ¿no? Que es, en primer lugar, es responsable ante el órgano de control interno y ante la Contraloría. Pero además tiene una responsabilidad penal contra el funcionario que por omisión, rehusamiento o demora no cumple con sus actos funcionales. ¿Qué dice el artículo 377? Dice, el funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 o 60 días de multa. Pero bueno, se podría decir, bueno, el pago de una orden, de un laudo, no es una función propia del funcionario, es algo diferente. Y por ahí decir que este artículo no es aplicable es válido, es totalmente válido. También tenemos el artículo 368 del Código Penal, que tipifica el delito de la resistencia o desobediencia de la autoridad. ¿Qué dice? El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Bueno, también acá hay una observación que dice pues, que los árbitros no somos funcionarios públicos, y tienen razón. Los árbitros no son funcionarios públicos. Hubo un intento legislativo el año pasado de incluirnos como funcionarios públicos, pero no lo somos. No ejercemos función pública, no tenemos la condición de funcionario público, y por lo tanto, también hay quienes interpretan que este artículo solo es aplicable a los jueces, quienes sí, ejerciendo función pública, dictan una sentencia, y la parte que rehúsa el cumplimiento de la sentencia, sí puede aplicarse este artículo, situación que no ocurre con los laudos, ¿correcto? Sin embargo, también tengamos en cuenta que hay una ley que establece la obligatoriedad para el cumplimiento de sentencias por parte del Estado, que dice pues que si la entidad no tiene los fondos previstos para pagar el monto ordenado, tiene la obligación de provisionarlos en los próximos ejercicios. Entonces, esas son algunas ideas, porque creo que, de acuerdo a la reflexión que hice al principio, el Estado debería ser quien principalmente dé el ejemplo de cumplir las decisiones de un tribunal, sobre todo si esto está reconocido en la Constitución, está reconocido en la Ley de Contratación del Estado, está reconocido en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. ¿Qué más se necesita para que el Estado tenga que cumplir y respetar la decisión del tribunal? Entiendo yo, a mi parecer, que nada, que debería hacerlo. Pero bueno, ¿cuáles son algunas acciones a adoptar para que luego de la emisión de un laudo procurar su ejecución? Creo que todos lo sabemos, es una línea muy simple. Obviamente, emitió el laudo, el requerimiento notarial, el incumplimiento, si se decide acudir a la ejecución arbitral, se podrá hacer. Caso contrario, tendríamos que interponer nuestra demanda de ejecución ante el Poder Judicial, esperar el mandato de ejecución, que es automático, y de haber un incumplimiento, ya se procederá pues, a la ejecución forzada, a la carta notarial de requerimiento de pago, bueno, y finalmente a una denuncia por omisión o por resistencia, o lo que, inclusive por incumplimiento de funciones, ¿no? ¿Qué les quería comentar acá? Bueno, ya terminando, son 7:23, le voy a mandar en este momento por el chat. Este es un caso muy sencillo. Es un caso que realmente, cuando ustedes lo revisen, no es muy complicado, pero sí quisiera que lo lean y vean si dentro de lo que se ha explicado el día de hoy hasta el momento, usted considera que sería factible la ejecución de este laudo en la vía arbitral, o en todo caso, qué problemas podríamos encontrar y cómo podríamos afrontarlos, ¿ya? Me van a permitir un segundo para poder compartirlo en el chat. Voy a dejar de compartir. Me avisan cuando lo tengan, por favor. Jordan, ¿me avisas cuando lo puedan tener? Claro, doctor. Dame un segundo. Listo, ¿lo tienen? Sí, doctor, ha llegado al chat. Ya, ahí ustedes podrán descargar en este enlace el caso. Como le digo, no es tarea, no tiene nota, no, simplemente es una intención de poder compartir
un caso sencillo para poder, de repente al inicio de la sesión del día miércoles, intercambiar algunas opiniones, algunas ideas. Les agradecería que así lo hagan, porque realmente de lo que se trata, veo acá que hay presentes muchos, algunos colegas a los cuales conozco, entonces compartir experiencias y poder hacer esto un poco más. El día miércoles trataremos, por ejemplo, otros temas como, denme un segundo, trataremos lo que es la ejecución del laudo de la vía judicial, la problemática y los laudos con obligaciones de dar y de hacer. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Los animo, por favor. Bueno, Jordan, lo dejo en tus manos. Bueno, esto... Uy, Dios mío, hasta que carga la computadora. Ya. Bueno, sin ninguna pregunta entonces para el doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia el día de hoy. Ya tenemos ahí la tarea para el día miércoles, por favor, todos atentos. Nos encontramos entonces el día miércoles o, a lo contrario, en la siguiente clase. Ya les he pasado el link, por favor, todos conectémonos de una vez. Muchísimas gracias, estimado doctor Nakaya. Muchísimas gracias, estimados asistentes del día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Buena noche, mejor dicho. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.